Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. En primer lugar a la profesora Ivonne Suárez, a Jefferson Corredor, Gonzalo Patiño, Jaime Caicedo, Patricia Ariza, por esta invitación que me hacen a participar en este Seminario Internacional Bicentenario y Paz. Quiero saludar también a mis compañeras en la mesa Género, Feminismo y Lucha Social, la profesora Raquel Méndez, la profesora Chila Pineda, Judith Colombia González. Es un placer para mí poder compartirles esto desde mi trabajo de investigación doctoral que estoy desarrollando en la Universidad de Gießen y en el Instituto Colombo Alemán para la Paz Capaz. Les voy a presentar un breve texto que preparé para esta conferencia. Se llama Movimientos de Mujeres, Paz e Interseccionalidad en Colombia, perspectivas sobre el escenario de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Inicio. Las luchas y transformaciones feministas vienen teniendo lugar desde hace varias décadas en distintos contextos políticos y geográficos. Podemos decir con certeza que ha habido logros importantes, pero la experiencia histórica también nos ha mostrado que dichos logros por lo general no benefician a todas las mujeres por igual. De hecho, la misma praxis política de los feminismos ha producido en varios contextos una reflexión al respecto. Esta reflexión ha conducido a que hoy en día el concepto y las teorías de la interseccionalidad sean bastante reconocidas y empleadas en numerosos campos de estudio, así como a que se acuda a ellas para propiciar transformaciones sociales en diversos ámbitos. Podría decirse que la interseccionalidad es un enfoque crítico sobre las desigualdades sociales que permite visibilizar la interacción, interdependencia, imbricación o simultaneidad de las opresiones que generan las desigualdades. Estos son los diversos nombres que se le ha dado a la interseccionalidad en diferentes movimientos feministas a lo largo de la historia en diferentes contextos. Lo anterior quiere decir que las categorías de la diferencia, como el género, la raza, la clase social, la sexualidad, la edad, las capacidades, etc., son inseparables. Como consecuencia de esto, resulta evidente que ninguna opresión es explicable a través de una única categoría. En este sentido, los discursos feministas, los discursos antirracistas, entre otros, son limitados incluso en sus propios términos. Además, las experiencias de sexismo las experiencias de sexismo vividas por las mujeres se revelan así según cuál sea su raza, clase social o sexualidad múltiples. Así pues, la interseccionalidad nos permite comprender las experiencias específicas de las mujeres de color o de las mujeres cuya sexualidad se aparta de la norma heterosexual, por ejemplo, al tiempo que aclara por qué las políticas estatales y las iniciativas ciudadanas que apuntan a la igualdad de género fallan siempre que apuntan a un sujeto universal de mujer, entre comillas. Por otra parte, aun cuando la interseccionalidad sea reconocida y se intente implementarla en diferentes contextos, muchas veces su fuerza crítica y antihegemónica se diluye, toda vez que se omiten sus raíces en los movimientos sociales de mujeres que no se sintieron representadas en diferentes momentos de la historia por la lucha por la igualdad de género, promovida por mujeres cuyos privilegios, principalmente de raza, clase y sexualidad, las ponían en un lugar diferente al del resto de las mujeres. Justamente, una de las raíces más importantes del concepto de la interseccionalidad es el feminismo negro en Estados Unidos o el Black Feminism, siendo la autora y activista política Kimberly Crenshaw la más reconocida en este sentido, pues fue ella la que acuñó el concepto mismo de la interseccionalidad. No obstante, antes y después de ella ha habido una larga historia de mujeres negras que cuestionan el feminismo blanco y burgués, señalando que muchos de los aspectos atribuidos a la feminidad y que las feministas blancas y burguesas han señalado críticamente no coinciden con las características atribuidas a las mujeres negras, ni explican en consecuencia sus experiencias de exclusión y de violencia. En este sentido, vale la pena resaltar el discurso de Sojourner Truth, ¿acaso no soy una mujer?, en Akron, Ohio, en 1851, el colectivo negro y lésbico del río Combahee, en Boston, en los años 70, y voces como las de Patricia Hill Collins, Angela Davis o Bell Hooks. Adicionalmente, es necesario mencionar que la interseccionalidad también está inscrita en el proyecto posmoderno
o postestructuralista de conceptualización de las identidades como múltiples y fluidas. Esta es como la otra vertiente o la otra raíz importante de la interseccionalidad. Pero también este concepto ha estado en las teorías feministas postcoloniales avanzadas, por ejemplo, por Gayatri Spivak o por Chandra Mohanty, y en los feminismos decoloniales y críticos en Latinoamérica, por ejemplo, en voz de la argentina María Lugones y de las feministas caribeñas Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa y Breni Mendoza, quienes además de la raza han enfatizado la heterosexualidad obligatoria como una institución fuertemente responsable por la dependencia de las mujeres como clase social. Ahora bien, en Colombia el movimiento de mujeres ha venido desarrollándose y tomando fuerza desde hace aproximadamente 30 años. Aun cuando por supuesto hubo importantes luchas y logros antes de eso, por ejemplo con la consecución del sufragio femenino en Colombia en los años 50. Más recientemente, estas luchas de las mujeres han acompañado de manera importante los esfuerzos realizados en el país con el fin de terminar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Numerosas organizaciones han enfocado su trabajo hacia la memoria, la verdad y la reparación que se les debe a las mujeres, teniendo en cuenta las afectaciones específicas que ellas han sufrido en la guerra, también sus esfuerzos por resistir y la necesidad que hay de medidas especiales para su rehabilitación y para su inclusión en la sociedad. Uno de los grandes logros de este movimiento sucedió en el tiempo de las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en La Habana. Recogiendo su experiencia y haciendo alianza con varias organizaciones LGBT de lesbianas, gays, bisexuales y trans, las mujeres consiguieron establecer una subcomisión de género en la mesa de negociaciones, la cual estuvo encargada de introducir el enfoque de género en cada uno de los acuerdos pactados y por este medio también en las disposiciones legales para el establecimiento de los mecanismos de justicia transicional acordados entre ambas partes. Es principalmente gracias a este esfuerzo de colaboración y participación política que hoy en día la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la CEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas integran grupos de trabajo de género que transversalizan consideraciones acerca de las necesidades específicas de las mujeres en el contexto de la transición en los diferentes procesos adelantados por estas instituciones. Este importante logro también se alinea con los avances a nivel mundial en términos de la participación de las mujeres en los procesos de paz y de justicia transicional, respaldados, por ejemplo, por el Estatuto de Roma, por varias disposiciones de la ONU, entre otros antecedentes de implementación de políticas de género en comisiones de la verdad y tribunales internacionales. Esto viene sucediendo aproximadamente desde los años 90, con ocasión particularmente del proceso transicional llevado a cabo luego de la Guerra de los Balcanes, el cual evidenció el uso indiscriminado de la violencia sexual contra las mujeres en contextos de guerra y conflicto armado. Volviendo al caso de Colombia, la Comisión de la Verdad, por ejemplo, cuenta con un grupo de trabajo de género que se declara feminista y que afirma públicamente apuntar a transformaciones sociales profundas que beneficien a las mujeres y reconozcan el sufrimiento que como tales han padecido en el marco del conflicto armado. Entre sus principales principios orientadores se encuentran el antirracismo y justamente una perspectiva interseccional, la cual se ha intentado materializar a través de la búsqueda de alianzas y enlaces con la Comisión Étnica al interior de la Comisión de la Verdad y con organizaciones LGBT en Colombia, así como con distintas metodologías de esclarecimiento, documentación de casos e investigación. Como en otros contextos, sin embargo, también en este vale la pena preguntarnos, ¿cómo se entiende e implementa la interseccionalidad? ¿Qué se espera de ella frente a la búsqueda de transformaciones feministas y qué resulta en este escenario en particular? En este sentido, es importante mencionar que si bien contar con un grupo de trabajo de género desde el inicio de su mandato, así como aspirar a implementar principios antirracistas y de interseccionalidad, hace de la Comisión de la Verdad colombiana la más avanzada en la historia en materia de inclusión de las mujeres y las personas LGBT, algunas comisiones anteriores en países como Sudáfrica, Guatemala y Perú se esforzaron también por dar cuenta de la dimensión de género en la violencia política que se presentó en sus países. Como parte de estos esfuerzos,
Las comisiones de la verdad en estos 3 países recolectaron numerosos testimonios de mujeres, analizaron las formas de violencia que ellas soportaron y en diferentes medidas resaltaron la violencia sexual como una forma de violencia de género vinculada al conflicto armado. Ninguna de estas, sin embargo, implementó un marco de trabajo interseccional para hallar las relaciones entre el racismo, la heterosexualidad obligatoria, la marginación socioeconómica y las experiencias de victimización de las mujeres. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, dado que el mandato de la Truth and Reconciliation Commission se limitaba a las violencias cometidas contra el cuerpo que ocurrieran en contextos de represión política, se excluyeron todas las violaciones posibilitadas de modo más estructural por el régimen racista del apartheid, como la pobreza, la falta de vivienda, de educación y de trabajo en condiciones de igualdad, en relación con las cuales las mujeres sufrieron mucho más que los hombres. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala se destaca por su contribución a la participación de los pueblos indígenas en la vida pública, gracias a su declaración de que el Estado habría cometido actos de genocidio contra la población maya, así como por su extensa documentación de las experiencias de las mujeres, incluyendo la violencia sexual, aun cuando no hay ninguna mención en su documento final de violaciones cometidas específicamente en contra de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. No obstante, la ausencia de una perspectiva interseccional es evidente en la sección que presenta el caso legal a favor del genocidio de acuerdo con la Convención de Ginebra, puesto que omite establecer justamente la relación entre el genocidio y las violaciones sexuales cometidas contra las mujeres. Finalmente, en el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, aun cuando también se hizo un gran esfuerzo por documentar las violencias contra las mujeres, de acuerdo con la autora feminista Pasha Bueno Hansen, dada la división colonial de la producción de conocimiento entre las oficinas de la Comisión en Lima y en las provincias, fue muy difícil diseñar metodologías que conceptualizaran factores como la lengua, la etnicidad y la cultura como relevantes para el análisis de género. Por esta razón fue imposible dar cuenta completa de las experiencias de las campesinas quechua hablantes, habitantes de las zonas más pobres y afectadas por el conflicto armado. Es en estos casos en los que fallan los mecanismos de estos organismos y digamos que no dan la talla al hacer esos análisis interseccionales, pues que vemos cuáles son las consecuencias. Precisamente una población en particular, las campesinas quechua hablantes, pues quedaron por fuera, digamos, del trabajo de reparación de esta comisión. Adicionalmente, dado que la comisión entendió el género como equivalente a las mujeres en un sentido abstracto, en ese sentido universal de la mujer, entre comillas, que mencionaba antes, tampoco logró visibilizar los patrones de violencia cometidos tanto por las guerrillas como por el Estado contra minorías sexuales y de género, entre las cuales se cuentan las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Ahora bien, para comprender un poco mejor lo que está sucediendo en la Comisión de la Verdad colombiana, es importante tener en cuenta que esta trabaja con base en una estructura de participación y concertación bastante amplia con las organizaciones sociales y con la población colombiana en general. Es bastante más amplia de la que tuvieron las comisiones de la verdad anteriormente mencionadas. Esto me lleva a considerar la Comisión de la Verdad en Colombia como un escenario de lucha por la memoria, puesto que en sus procesos con la comunidad y en los diferentes espacios de interacción con las organizaciones están en juego determinados sentidos del pasado, los cuales, siguiendo autoras reconocidas en el campo de la memoria como Elizabeth Helin, están abiertos a la acción simbólicamente transformadora de distintos sectores sociales. Desde esta perspectiva, los grupos y las personas tienen un rol activo en la producción y transformación de las narrativas del pasado, lo cual tiene lugar en la medida en que colaboran y dialogan, o por el contrario, se confrontan y disputan la memoria. A estas acciones políticas, Helin las llama el trabajo de la memoria. Desde mi punto de vista, justamente esto es lo que está sucediendo en el caso de las mujeres que participan en la Comisión de la Verdad en Colombia hoy en día. Y con toda la razón, puesto que, aun cuando la memoria de las mujeres se lleva tejiendo en Colombia desde hace varias décadas, por ejemplo, gracias al trabajo de organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres, la cual conformó incluso una Comisión Ciudadana de la Verdad y de la Memoria
recogiendo más de 1000 testimonios en diferentes regiones del país y publicando un compilado de estas documentaciones en el año 2013. Más recientemente han emergido en la esfera pública otras memorias que hasta hace poco eran subterráneas. Me refiero a las memorias de mujeres lesbianas, bisexuales y trans, en primer lugar, las cuales han empezado a ser visibilizadas en informes del Centro Nacional de Memoria Histórica y también gracias al trabajo de organizaciones LGBT, así como de las mujeres indígenas y afrodescendientes, las cuales han empezado también a manifestarse y a reclamar un lugar particular en la memoria colectiva de la violencia política en nuestro país. En este último caso, la apertura política que ha facilitado su emergencia es en buena medida la participación, aunque marginal aún, de los pueblos étnicos en el proceso de paz con las FARC. Las memorias de las mujeres en Colombia, como en cualquier otro país, son plurales. Y es esto mismo lo que está quedando de manifiesto en el trabajo de la memoria que tiene lugar actualmente en la Comisión de la Verdad. Se distinguen ampliamente en términos de su extensión, de los silencios y olvidos que mantienen o que buscan iluminar, así como de las explicaciones que ofrecen a las violencias sufridas por las mujeres en el contexto más amplio de la sociedad colombiana. Por ejemplo, las memorias de los pueblos étnicos y de sus mujeres enfatizan la injusticia histórica de la colonización y el continuo que ésta forma con las violencias del conflicto armado, algo que no es, enfatizado frecuentemente por las mujeres mestizas. Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, por otra parte, son escépticas acerca de la idea de que el conflicto haya exacerbado la violencia contra las mujeres, puesto que ellas la han vivido y la siguen viviendo de forma tanto o más intensa por su condición sexual y de género en entornos aparentemente externos al conflicto, dados los prejuicios sociales que existen en torno a sus formas de vida y a sus preferencias sexuales, sus identidades de género. Finalmente, mientras muchas mujeres mestizas se esfuerzan por hacer pública la verdad de las violencias sexuales, siguiendo en este sentido, la tendencia internacional sobre la violencia sexual en contextos de justicia transicional, muchas mujeres indígenas reclaman el derecho a guardar silencio, o al menos a no revelarlo a la manera como las mujeres mestizas están promoviéndolo. Sin duda, pues, las luchas feministas en Colombia enfrentan en este contexto un enorme reto frente a la preciada consigna de la interseccionalidad, teniendo en cuenta que esta no es simplemente una manera de analizar la sociedad, sino también de promover coaliciones entre mujeres diversas, de modo que la resistencia nazca de su lucha, de la lucha de todas, y que no se socaven algunas luchas o las luchas de algunas mujeres al tiempo que se fortalecen las luchas de otras. Más aún, el escenario mismo de trabajo de la memoria que es actualmente la Comisión de la Verdad muestra algunas características que sin duda inciden y seguirán incidiendo en las posibilidades de que las mujeres colombianas, en toda su diversidad, consigan dialogar entre ellas, articular sus memorias y aprovechar las potencialidades que el contexto ofrece para las transformaciones feministas. Entre dichas características está de manera importante, o al menos dentro de mi investigación está siendo bastante importante, su carácter estatal, el cual, siguiendo la perspectiva de autoras feministas como Mara Viveros u Ochi Curiel, la expone a abordar la interseccionalidad en el marco de las usuales políticas tecnocráticas y multiculturales de estados como el colombiano. Tal como ellas lo exponen en sus estudios, a medida que el género se ha venido institucionalizando y la interseccionalidad, abro comillas, se ha convertido en un enfoque potable para la administración multicultural, cierro comillas, esta es una cita de Ochi Curiel, los grupos sociales, más que unirse y buscar alianzas, han entrado en una perniciosa competencia por los recursos. Al tiempo que el Estado ha logrado, abro comillas, eximirse de su responsabilidad en la reproducción de las violencias y las desigualdades, al entender la interseccionalidad no como el cruce de las opresiones, sino de manera conveniente para el Estado mismo como el cruce de identidades estigmatizadas. Esta es una cita de Camila Esguerra y Alanis Bello. Está por verse, pues, de qué modo se construye la memoria y la verdad de las mujeres en el escenario de la Comisión de la Verdad y hasta qué punto
Esta aporta a la convivencia y a la no repetición para todas las mujeres colombianas, incluyendo a aquellas que por su raza, clase social, orientación sexual o identidad de género han sido más marginadas por la sociedad y por ello mismo han estado más expuestas a la vulnerabilidad frente a las violencias del conflicto armado. Muchísimas gracias por su atención y si hay alguna pregunta estaré en línea respondiéndolas.